Todo el auditorio. Ahí está. Ya estamos listos por Buenos acá. días, ingeniero, es un piacere. Más Y placer usted sí que es y más nuestro gusto para mí el verdadero. estar con todos Usted ustedes. sí es nuestro verdadero Mesías, ingeniero, y No, nosotros yo lo no soy el seguimos a Mesías. donde usted vaya. No, tampoco, pero puedo llevar al barranco también, ¿no? También vamos con Como usted. esta ¿por qué reflexión que traigo ahora, que no es mía, por cierto, pero me gustó por la profundidad que tiene, es de Ciro Gómez Leiva. Perdón que lo diga, pero así es, ¿no? Pues ya que... Quiero mandar una felicitación, antes que nada, a Luis Carlos Cuesta por su cumpleaños. Saludos, mi querido Luisito. Un abrazo también con mucho cariño. Saludos a Manuel Suárez, allá en Nuevo León, a Sonia González, a Jorge Flores en Saltillo, a Alicia García Casaurac en Chihuahua, a Fernando Salomón Velázquez, Antonio Uribe Alcocer, Tita Arcos en Aguascalientes, a Abigail González y a Mariana Mota. La memoria y la reflexión, dice esta persona, Ciro Gómez Leiva. Dice, la memoria es corta. Eso me hizo recordar que, pues, yo creo que tú todavía no habías nacido, Jorge. Cuando yo tenía 13 años escuché comentar a los adultos que se sabía que en Sinaloa el ejército cuidaba cultivos de marihuana. Y entonces gobernaba Luis Echeverría, priista. Su cuñado en la cárcel en Estados Unidos por ser uno de los más grandes narcotraficantes de esa época, los Uno. ¿Recuerdas a los Uno? Los ciudadanos le tenían terror a los judiciales y se referían a ellos como perjudiciales. ¿Perjudiciales? Entonces a cargo del Negro Durazo, quien protegía más a los delincuentes que a los ciudadanos. Entonces gobernaba José López Portillo. Yo me acuerdo de ello. ¿Sí? También recuerdo que algunos compañeros de la prepa se indignaron y repudiaron los actos descritos en el libro Lo Negro del Negro Durazo. Y algunos hoy son funcionarios de alto rango, priistas por supuesto, que se llenan la boca culpando al actual sistema de la inseguridad y que además a ellos convenientemente ya se les olvidó. Claro que me acuerdo, pero desgraciadamente hay muchos mexicanos que no lo saben, por ser muy jóvenes, y otros que ya se les olvidaron las devaluaciones de cada 6 años, que ocurrían cada vez que entraba un nuevo gobierno priista. Veamos este fin de sexenio qué pasa. Espero que no sea tanta la inflación. Claro que me acuerdo, y ojalá tomemos conciencia de eso. Con lo que a mí respecta, sé que mi voto va a ser consciente, reflexionado y pasando por quién, y pensando por quién va a ser mi voto. Voy a ver por quién voy a votar exactamente, razonándolo, no dejarnos ir por unos pesos, por una canasta, no sé. Lo que nos pase nos lo merecemos, no por tener memoria histórica o por vender nuestra dignidad. La primera conmoción nacional por los secuestros ocurrió a mediados de los 90. Estabas en ello, ¿te acuerdas, no? Con los casos Harp, Vargas, Lozada, Senderos. México estaba gobernado por el PRI. Los guaruras se centuplicaron. Cuando en 1994 y 95 las bandas de secuestradores de la Víbora, los Aparicio, los Tlaicas, tomaron Morelos. La entidad era gobernada por el priista Jorge Carrillo Olea, un especialista en seguridad. Era especialista en seguridad. Y quedó registro de la complicidad entre criminales y policías en ese entonces. El director de la Policía Judicial Morelense era una leyenda policíaca del PRI, el capitán Jesús Villasagua. El apogeo, sí. ¿Se acuerdas? Puro delincuente de... Fíjate. 7 suelas. El apogeo de los cárteles de la droga en Jalisco comprendió también el periodo del gobernador priista Enrique Álvarez del Castillo, a quien luego el priista Carlos Salinas de Gortari nombró procurador general de la República a este señor Álvarez del Castillo. El auge de los cárteles y el crimen en Sinaloa se dio entre gobernadores priistas Antonio Toledo Corro, Francisco Labastida y Renato Vega. Con el argumento de que poco pueden hacer con la migración, los municipios conurbados del Estado de México han sido desde el priista Carlos Jan González hasta el priista Enrique Peña Nieto, zona franca para delincuentes grandes y pequeños. Chihuahua es una entidad violenta del país.
El PRI la gobierna desde hace 10 años. Ni qué decir de Tamaulipas, Coahuila, Durango, Oaxaca. Con una desvergüenza del tamaño de la desgracia, el expresidente del PRI, Humberto Moreira, culpó a los otros, en ese entonces, ¿no? Culpó a los otros por la presente tragedia de la inseguridad concebida desde el priismo. Y perfiló a su partido como el único que en el futuro puede encararla y doblarla. ¿Será? Su partido, el de Cosío Vidaurri, Cavazos Lerma, Natividad González Parras, Rodrigo Medina, Javier Duarte, Yarrington y Montiel, desvergüenza, dicho o hecho impúdico o insolente. Desvergüenza la del PRI, la opción de la experiencia. ¡Wow! La opción de la experiencia. ¿Eso es experiencia? ¿Cuánta experiencia? Eso le llamo descaro y cinismo. Perdonen, pero así es. Ya basta, caray. ¿Y a estos vamos a elegir para que nos vuelvan a gobernar? Pobre México, pobre República. Solo un país tercermundista reelige a sus dictadores. Ya vimos a Salinas frotándose las manos detrás de Peña Nieto. De los mexicanos depende y probablemente nos lo merezcamos por apáticos, sin civismo, ni amor a esta tierra. Triste realidad de nuestro México. Quitaron civismo de la escuela, ¿te acuerdas? Que había una materia de civismo. Ya no hay. Es importante también que se mueva la educación. Si no hay educación, el país va a seguir siendo tercermundista. La libertad aún no la tenemos, hay que luchar por ella. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por México? Por el futuro de tus hijos. ¿Quiénes que vivan normalmente las megadevaluaciones y las megainflaciones? ¿Eso es lo que quieres? ¿Que vivan esas devaluaciones los hijos? Yo no quiero que mis hijos pasen esos problemas. Yo ya viví, yo he vivido. Y sé cómo son los partidos, y sé cómo es la política de sucia, lo entiendo. En todos los partidos hay. Vamos a cambiar un poco. Todo esto nos tocó vivir, producto de un mal manejo de las finanzas públicas. Ha sido por las finanzas públicas, nos ha faltado imaginación. Hoy por hoy no podemos pagar completa la deuda externa. Tenemos un tipo de cambio relativamente inestable. Y la inflación más que controlada, ¿usted cree que esté controlada la inflación? Yo la veo que va en picada, más bien la inflación va para arriba, ¿sí? En picada va nuestro país. Por favor, no quiero alarmar, pero yo así lo he vivido, lo sigo viviendo y lo veo cada vez más claro que está así. Por favor, vamos todos a hacer algo por México y vamos a demostrar a este nuevo PRI que ya crecimos como pueblo y no vamos a permitir que vuelva a saquearnos como lo hicieron de la Madrid, López Portillo, Salinas de Gortari, etcétera. Salinas está muy metido en la política ahora nuevamente. No duden que vaya a tener ahí unos cargos importantes. Enrique Peña Nieto ha sido una catástrofe para el país, yo lo creo así, y para el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos. No te lamentes después si tenemos a Moreira de secretario de Hacienda o manejando el Banco de México. ¿Te imaginas qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con México? Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Una visión sin acción es un sueño. Una acción sin visión es una pesadilla. Ciro Gómez Leiva lo puso. Creo que estoy con él. No sé ustedes qué piensen, tú no sé qué pienses, Jorge, pero creo que necesitamos un cambio. El país necesita un cambio. El país necesita de nosotros, creo yo. Pues sí, ingeniero, así es, ha sido esta historia de abusos, de crímenes, de estado de lesa humanidad, pero pues todo es parte del sistema y ha sido parte de lo mismo. Antes había el conformismo, hoy hay mayor información, pero se trata de transformar de fondo al sistema, porque si no, quien llegue seguirá esto siendo lo mismo y pues la iniciativa, la movilización debe surgir desde la propia ciudadanía. En esta ocasión que vamos a ser quienes acudamos nuevamente a este cambio o transición. La diferencia entre el dedazo que vimos hoy y el del pasado es que ahora
ya no es supuestamente el seguro ganador de la elección. Antes se decía, ya eligió de la Madrid a fulano y va a ser el presidente, ya eligió un cambio. Salinas a Mengano y lo va a hacer. Ahí fue justamente cuando empezó a transformarse la situación. Ahora se supone que esa es la pequeña gran diferencia y el cambio está en nosotros mismos. Así es, ingeniero. ¿Tú Pues qué muchas para el gracias. cambio, Jorge? Pues esto, ingeniero. Informar y dar a conocer estos puntos de vista, además como son, ¿no? Decimos, si hay desde cualquier punto de las fuerzas políticas de hoy, algún punto que sea valioso y rescatable, lo señalamos, aún con el riesgo de ser tachados de panistas o de perredistas, porque pensamos que hoy en día lo que vale es justamente los argumentos y los hechos, ¿no? Más que todo lo demás que se pueda aspirar a alcanzar. Hay que irnos por el lado real de las cosas y yo creo que a estas alturas, pues para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo y desafortunadamente, al menos en lo que viene de esta elección, tendremos que jugar con las cartas y con lo que hay. Nuevamente quizás nos toque elegir al menos peor, pero hay un punto interesante de partida, que hoy estamos, yo lo creo, o lo quiero creer más bien, en una transición realmente a la democracia. No tenemos todavía una democracia real y palpable, pero yo creo que sí estamos en camino de ello y eso parte de la propia sociedad y del cambio. Nada más que hay que, por eso es lo importante sopesar todo lo que va a haber sobre la mesa, todo lo que vamos a tener enfrente, para al final de cuentas, llegado el día, el 1 de julio, emitir nuestros votos a nivel federal, a nivel Congreso, porque ahí es donde está el secreto, ahí es donde se hacen los acuerdos, no en la presidencia, insisto. Sí es importante tener una persona preparada, una persona honesta, desde luego, pero donde se hacen realmente los acuerdos, los cambios, los nombramientos de la alta burocracia, de puestos claves, de lo que va a ser el fiscal, el primer fiscal general, el fiscal anticorrupción, el titular de la FEPA, todo eso está en el Congreso y eso es lo que nunca realmente nos hacen ver, y en el Congreso hacen ellos lo que quieren y se acomodan como quieren. Es ahí donde debemos hacer el cambio, donde más debemos de poner atención, más que en el Ejecutivo. Durante mucho tiempo se nos educó, porque así era, ¿no? El presidente mandaba, 6 años se elegía o se ratificaba más bien a un soberano que tenía todo el poder. Ahora ya no es así, ahora el poder de las fuerzas políticas y la partidocracia está en el Congreso. Ahí es donde se hizo el Pacto por México, ahí es donde se hacen las reformas, se hacen los nombramientos, ahí es donde podemos de tener más énfasis a la hora de votar que la propia presidencia y darnos cuenta también, yo creo, del gabinete de cada uno, el gabinete que presente cada candidato, ¿no? Saber quiénes son, si van a ser los mismos que están ahorita, pues va a seguir lo mismo de lo mismo. Tenemos que hacer un cambio, definitivamente, ¿no? Hay que ver quién está en el gabinete, ¿no? Así es, pero definitivamente, le digo, hay que difundir la idea de la importancia de votar, de impulsar las candidaturas en el Congreso. Imagínense tener una bancada independiente, sí, que haga un contrapeso a las fuerzas políticas y que esas fuerzas políticas acaben reducidas y tengan que negociar los acuerdos y los cambios con una bancada realmente independiente, que no va a obedecer a un centro, sino que va a tener que ponerse de acuerdo al interior en base a los intereses de la propia ciudadanía y no de un partido y de un politburó, ¿no? Ese es ahí donde está realmente, creo yo, definitivamente el cambio, y no en elegir a un presidente sin partido, con partido, sin militancia, con Eso realmente no va a ser un cambio. Sería importante, sería bonito,
pero donde están en puntos prácticos, creo yo, e insisto, es en votar en el Congreso, en las legislaturas estatales, además las alcaldías, todo eso. Pongamos ahí que son los primeros niveles de gobierno y de ahí hacia, pues dirían muchos hacia arriba, pero yo diría hacia abajo. El Ejecutivo es una de las 3 patas del gobierno. Se habla del gobierno como si fuera únicamente el presidente. El gobierno es todo, ¿eh? El gobierno es el Poder Judicial, es el Ejecutivo y es el Congreso, que es donde se sustentan estos acuerdos. Bueno, pues día de destape, Estamos, ingeniero, pues sí, así muchísimas es. gracias. Encantado, mi querido Jorge, como siempre. Por su opinión. Gracias a todos. Y gracias a todos ustedes, queridos amigos. Los esperamos, como siempre, el día de mañana. Les deseamos una semana bendecida, una semana de éxito, una semana productiva, de mucha salud. Cuídense mucho. Y aquí los vemos el día de mañana. Iván Martínez, Dani Palavicini, Fernando Becerra, mi querido ingeniero Harfuch. Bueno, hasta el viernes. Pues si quiere venir, venga.